Amén. Bueno, como les adelanté, vamos, curiosamente, a pesar que es un domingo de Ramos, ¿cierto? Vamos a leer en Génesis. Y vamos a leer todo Génesis 15. Pero no es tan largo, son 21 versículos, ¿ya? Génesis 15. Y lo voy a leer de corrido. Y dice así: Pacto del Señor con Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: Oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: A mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: No será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: Mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas si acaso las puedes contar. Y añadió: Así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. Él respondió: Oh Señor Dios, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Le respondió: Tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Entonces Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, queneseos, catmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Poco contexto: si hubiésemos leído Génesis 14, Abraham aparece no como un pastor tranquilo, sino como un líder que era valiente, pero también era muy, muy estratégico. Su sobrino Lot había sido secuestrado en medio de una gran guerra entre varios reyes. 4 reyes del oriente que eran liderados por Kedorlaomer. Sí, varios nombres difíciles, pero Kedorlaomer. Y habían invadido y saqueado ciudades como Sodoma, Gomorra, y llevándose cautivos entre ellos a su sobrino Lot. Entonces, Abraham, todo esto en Génesis 14, reacciona con audacia, podríamos decir, bien astuto, bien rápido, como buen líder, y reúne a poquito más de 300 hombres entrenados que estaban bien preparados en su casa. Entonces me imagino que agarró a los mejores. Entonces era como una especie de fuerza privada que él tenía, y los persigue hasta Dan. Y a mí me gusta siempre ubicar Dan hoy día sería la parte norte de Israel, para que se hagan una idea. Y los ataca de noche y libera a Lot, junto con todos los bienes y las personas que habían sido secuestrados. O sea, fue una gran, gran victoria de Abraham. Y después de esta hazaña ocurren 2 cosas bien claves, o 2 encuentros claves. Primero, Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham y le ofrece pan y vino. Y Abraham reconoce la autoridad espiritual que estaba teniendo Melquisedec con él y le da el diezmo de todo. Luego aparece el rey de Sodoma y le ofrece que se quede con todos los bienes que había recuperado. Y no solamente que había recuperado, que había obtenido esta gran victoria. Pero Abraham rechaza la oferta rotundamente, diciendo que no quiere nada y que nadie diga que lo enriqueció, solo
Dios. Entonces este es el contexto donde Abraham, ahora pasamos al capítulo 15, después de todos estos sucesos. Y el Génesis 15 no es un pasaje de muchos fuegos artificiales, podríamos decir, ¿ya? Porque no hay milagros espectaculares, no hay una batalla legendaria, eso ya lo vimos en Génesis 14. Porque muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos encontramos con grandes milagros realizados, ¿cierto? Que el mar se abrió, llueve el maná, agua desde la roca, y así podrías seguir enumerando todos los maravillosos milagros que podemos leer en el Antiguo Testamento. Pero no, curiosamente, después de la victoria de esta gran guerra, este es un momento tranquilo. Después de haber luchado, está tranquilo Abraham, pero está profundamente con un pensamiento. Este texto que acabamos de leer nos da un mensaje claro que no solo apunta a Abraham y las luchas que él está teniendo, sino que es una mirada de cómo Cristo es la promesa eterna. Y sí, hermano, desde Génesis que la Biblia nos enseña y nos muestra a Cristo. En este capítulo vemos un hombre que está cansado, está temeroso, y vemos a un Dios que responde con paciencia, con una promesa, eso sí, muy firme, y con un pacto que es eterno. Un pacto que es inquebrantable, un pacto que también viene con sacrificio y con mucho dolor. Un pacto que, a diferencia de lo que ustedes podrían pensar que es un contrato, es una promesa unilateral de Dios para con cada uno de ustedes. Y para mí también. Este pasaje no habla de la naturaleza de la fe, de la justicia imposada, nos habla, de la naturaleza de la fe, de la justicia imputada y sobre todo de Cristo. Porque, hermanos, Dios no solo consuela a Abraham, sino que le muestra que la promesa no depende de su fuerza, no depende de la fuerza del hombre, y yo creo que eso es lo más consolador que tiene este pasaje y lo más consolador que ustedes jamás van a escuchar. Dios muestra a Abraham que la promesa no depende de ninguna manera, en ningún aspecto de él, sino que de la misma fidelidad divina, de la gracia misma. Y esa gracia que nos cuesta tanto a nosotros entender, dado nuestro carácter que está lleno de vanidad, en donde nosotros creemos y nos ponemos en un pedestal que podemos aportar o incluso ser copartícipes de nuestra propia salvación. A través de 3 escenas, este texto escrito hace miles de años atrás nos conduce directamente a lo que es el corazón del Evangelio. El sacrificio eterno de Cristo para con su pueblo que se encuentra perdido, se encuentra temeroso y está lleno de dudas como Abraham. Abraham está agotado, está cansado, está emocionalmente destrozado y físicamente después de esa tremenda batalla tiene que haber estado muy agotado. Acaba de vivir una gran guerra, pero también ganó la guerra. Está con una victoria en sus manos. Y yo no lo veo en este texto celebrando eufórico la recuperación, aparte de su sobrino, que era una gran pérdida para él. Y probablemente después de la guerra, no probablemente, después de la guerra se posicionó mucho mejor en aquella época, pasó a ser alguien reconocido, alguien importante, un líder poderoso. Pero no, Abraham está totalmente desorientado y debe tomar decisiones muy difíciles. ¿Por qué? Porque aún no tiene descendencia, aún no posee tierra, acababa de rechazar riquezas. Ese es el Abraham que nos encontramos al inicio de Génesis 15. Entonces, el título de nuestro sermón es La promesa inquebrantable de Dios. La promesa inquebrantable de Dios. Nuestro primer punto, Dios, nuestro escudo y recompensa. Y eso lo vemos inmediatamente en el primer versículo. Miren qué dice. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. El capítulo comienza con una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham acababa de rescatar a Lot, derrotando a reyes con una pequeña fuerza. 300 personas no eran muchos, aun por muy preparados que hayan estado. No era una gran fuerza en cuanto a números. Y luego, Abraham rechaza las riquezas que el rey de Sodoma le iba a entregar.
La destrucción de Sodoma, que muchas veces hemos leído, se ve recién en Génesis 19. Entonces todavía estamos hablando de una gran ciudad con un rey que estaba ahí. Pero ya sabemos que por Génesis 13 que Sodoma era una ciudad de gran pecado en contra de Jehová. Entonces estamos en ese punto medio. Humanamente Abraham quedó vulnerable. No tenía aliados, no tenía riquezas y estaba expuesto. Y es ahí donde justamente en ese momento de más vulnerabilidad que Dios entra en acción. Pero no con oro, tampoco con espadas, sino con su sola presencia, pero también con una gran, gran promesa. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces lo mismo que a Abraham? Que nos sentimos vulnerables, sin amigos, que da igual cuántas cosas el mundo nos puede ofrecer, porque el mundo es tan fácil, es tan simple ofrecernos cosas que son aparentemente buenas para nosotras, pero aunque ustedes las obtengan y el mundo se lo entrega, nunca son suficientes. Lot acababa de, en teoría, humanamente hablando, había logrado sus cometidos, pero no era suficiente. Pero en cambio nos pasa muchas veces, no sé si a ustedes, pero yo creo que sí, con tan solo leer o escuchar la palabra de Dios, nos trae una paz y un consuelo que es inigualable, que el mundo jamás les va a entregar. A veces incluso cuando alaban no les baja, el corazón se les aprieta, o cuando leen la palabra de Dios no se sienten ese calor de repente en el cuerpo, porque eso solo Dios se los puede entregar. Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Es decir, yo no solo te protejo, porque podría decir, te envío un escudo. No, yo soy tu protección. Yo soy tu galardón muy grande. O sea, no le está diciendo te voy a dar premios, le está diciendo yo soy tu recompensa. Y Dios le dice algo muy profundo al decirle que no vas a recibir cosas de mí, me vas a tener a mí mismo. Muchas veces pensamos que vamos a obtener cosas de Dios. Muchas veces oramos por cosas o que nos arregle situaciones, pero Dios nos está prometiendo una cosa distinta. Yo estoy contigo, ya me tienes. Entonces, tenemos al Dios de la creación en nuestro lado, en nuestro ring, en nuestra esquina. Si jugamos fútbol, nuestro creador. Y así. Y esto donde lo vemos consumado, donde vemos cumplida esta promesa, donde Dios mismo se encontrará con nosotros sus hijos, en donde experimentará nuestros mismos dolores y aflicciones. Dios no es ajeno a nuestros problemas. ¿Y dónde hemos encontrado esto? En el cumplimiento en Cristo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que en Él tenemos toda bendición espiritual. Pablo en Efesios nos está afirmando que todo lo que necesitamos, todo, absolutamente todo lo que necesitamos está en Él. A pesar de que muchas veces nosotros no lo vemos con nuestros ojos humanos. Cristo, hermanos, solo nos entrega paz. Pero piénsenlo así, no solo nos da la paz, Él es nuestra paz. Cristo no nos da paz, Él es la paz, Él mismo. No solo nos da la vida, Él es la vida. Cuando todo parece tambalear y todo está tan endeble, la voz de Dios nos recuerda, no temas. Y eso basta. Eso es más que suficiente. Imagínense esta ilustración. Un padre es como un padre que no le promete juguetes a su hijo, sino que le dice, yo voy a jugar contigo, yo estoy contigo. El hijo necesita más que cosas. Necesita la seguridad de la presencia del Padre. Así también Dios no solo nos da beneficios, sino que Él se entrega a sí mismo. Por eso la promesa es inquebrantable de Dios. Muchos vivimos con temores, y yo entiendo, financieros, familiares, salud, del futuro, qué va a pasar. Pero si Dios es tu escudo y también al mismo tiempo tu recompensa, ya tienes lo más valioso. No necesitas vivir en ansiedad si tienes al Dios del universo de tu parte. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Pensemos en esto. ¿Qué cosa te da más seguridad que la presencia de Dios?
si la pierdes, te desmoronas? Si tú pierdes hoy la seguridad de que Dios está contigo, ¿te desmoronas o no? Entonces esa cosa era tu escudo. Y Dios quiere ocupar ese lugar. No solo el pensamiento de que Dios está, es Dios mismo, que es quien es tu escudo. Entonces, el primer punto, Dios, nuestro escudo y nuestra recompensa o galardón. Y en el punto 2, lo vemos en el versículo 2 al 6, que esto no lo han escuchado en toda iglesia presbiteriana probablemente, si no, se los digo yo por primera vez, somos justificados por fe, no por obras. Me imagino que tal vez muchos la han escuchado, ¿cierto? Pero es una frase que por muy repetitiva que sea, siempre es bueno escucharla una y otra vez y profundizarla cada vez que se puede, porque esta frase es la frase que nos debe traer paz. Justamente esta es la frase que nos debe traer paz en nuestros corazones, porque es la paz que nos demuestra que no depende de nosotros. Abraham responde con sinceridad, Señor, ¿qué me darás? O sea, todo lo que tenía Abraham a la fecha aún no era suficiente. No lo satisfacía. Después de la gran victoria que acababa de lograr y recuperar a su sobrino, no era suficiente. Aún no tengo hijo. Había pasado un tiempo ya desde la promesa original. Y nada, no había hijos, ni herencia. Habían ocurrido unos meses, más o menos unos 10 años. No les puedo ser exacto, pero más o menos si uno lee la historia, más o menos entre 5 a 10 años desde la promesa de Dios a Abraham y Sara. Ya cada año que pasaba era más difícil, ya estaban viejos y probablemente se les hacía más difícil de creer en la promesa del heredero. Entonces Dios, ¿qué hace? Los saca de la tienda, le muestra al cielo y le dice, cuenta las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Les cuento, aquí está la descendencia. Y entonces uno de los versículos más importantes de la Biblia, según mi parecer, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo podríamos decir, o yo lo voy a decir, que es uno de los corazones del Evangelio anticipado en el Antiguo Testamento. La justicia es un regalo divino que se recibe por fe. La palabra contado o imputado es un término contable, si queremos mirarlo desde esa perspectiva, o también legal, que se refiere a atribuir algo que no es propio como si lo fuera. Nos estamos atribuyendo algo que es de nosotros, pero al mismo tiempo es como que si no lo fuera. Es una figura media así entre medio. Pero eso es tuyo. Si tú crees en Cristo, es tuyo. Esta es la primera vez que se menciona la fe como medio de justicia. Pablo usa esto más adelante en Romanos 4 para mostrar que la salvación no es por obras, sino por fe. No por lo que tú haces o crees que puedes hacer, sino por confiar en lo que Dios ha prometido y ha hecho. Hoy, nosotros no tenemos la necesidad tal vez de mirar las estrellas, ya no tenemos que mirar hacia arriba. Ahora nosotros miramos a la cruz. Y creemos que en Jesucristo Dios ha cumplido su promesa. Y esa fe, hermanos, les cuento que esa fe de mirar a la cruz y creer que Cristo la venció es justamente la fe que nos es contada como justicia. Entonces, desde el momento que creemos que en Dios somos justos, ya quedó en el pasado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Caminamos en el camino hacia la santificación. O sea, hoy día si usted, hermano, creyó en Cristo, le cuento que está en el camino de la santificación, para que en el futuro podamos ser hechos perfectamente justos eternamente en lo que es la glorificación. Estamos en el camino de la santificación, pero ya somos justos. Acuérdese del ladrón en la cruz. No tuvo tiempo a hacer buena obra. No fue bautizado. Probablemente nunca participó en una sinagoga. No diezmó. Unos piensan que porque uno diezma es salvo.
no predicaba la palabra. Lo único que hizo el ladrón en la cruz fue mirar a Cristo crucificado y le dijo, acuérdate de mí. Y fue salvo, solo por decirle, acuérdate de mí. ¿Y por qué? Porque confió. Porque al decirle que se acordara de él, sabía que Cristo iba a vencer la cruz y que iba a estar a la diestra del Padre. Entendió. Y le dijo, cuando estés en ese lugar, a la diestra del Padre, acuérdate de mí, porque significa que venciste la cruz. El ladrón sabía que Cristo iba a morir ahí. El ladrón no esperaba que Cristo se bajara a la cruz, el ladrón entendió. Y les cuento qué pasó con el ladrón en la cruz. Fue declarado en ese minuto justo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra justicia en nuestra sociedad? Que se busca más justicia. Sí, todos la queremos, todos la anhelamos. Pero nadie la entiende. Y aquí olvídense de izquierda, derecha, de arriba, abajo, de política. No. Nadie entiende lo que es la justicia real. Muchos creen que deben ganarse el favor de Dios con obras, como si eso fuera algo posible. Con buenas acciones, rituales de venir todos los domingos a la iglesia a las 10:30 a la escuela bíblica. No. Hay muchos lobos vestidos de oveja en la iglesia, les cuento. Pero la Biblia es tan clara porque les dice que es por gracia, es mediante la fe, porque es una fe salvadora y no es fe que tú puedes hacer. También les cuento eso. Si están pensando que ya voy a empezar ahora yo a tener fe, no, tampoco. Sino que es fe en un Salvador que es perfecto. Puede venir con tus dudas como Abraham. Está bien, todos tenemos dudas. Abraham las tuvo. Dios sabe y conoce tu corazón, sabe que somos pecadores. Pero no por eso nos exime. Pero sí nos exige confiar en Él. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Has estado tratando de ganarte a Dios? ¿Te has sentido indigno? Yo les tengo una tremenda buena noticia. Hoy tú mismo puedes dejar de esforzarte y simplemente confiar. Entonces nuestro punto 2 es justificados por fe. Solamente por fe. Y nuestro punto 3, a mí me gusta dividir los sermones en 3. Y lo resumo del 7 al 21. Todo lo que queda del texto. Cristo cargó con nuestro incumplimiento del pacto. Este momento de Abraham en Génesis 15 para mí, nuevamente, es para mí, es uno de los momentos más emotivos del Antiguo Testamento. Abraham sigue con dudas y le dice a Dios, ¿cómo sabré que heredaré esta tierra? Y aquí ocurre algo extraño. Dios no le responde, le dice, parte varios animales en 2. Uno queda, ¿ok? Y esto era parte de un rito del pacto. Las partes que hacían que un pacto caminaban las partes que caminaban un pacto caminaban entre los animales partidos en 2, diciendo implícitamente, si rompo este pacto, que me pase como a ellos. O sea, si yo llegaba a un acuerdo contigo y no lo cumplía, que me partieran en 2. Eso es lo que se está haciendo en ese gesto. O sea, yo rompo el pacto que tú me has dado, que mi cuerpo se ha partido en 2 y sea destruido. Este ritual en el Antiguo Testamento se llamaba Berit. Y era un acuerdo solemne entre dos partes que tenía implicaciones legales, relacionales, pero también espirituales. Y no es simplemente un contrato como los de hoy que si se rompe, bueno, hay una justicia y se puede, cierto, ver. En el mundo antiguo implicaba compromiso de vida y también de muerte. En este caso, hay algo increíble. Hay un horno humeante. Y el horno humeante, en este sueño que tiene Abraham, es solo Dios que pasa entre los animales. Abraham no participa
no camina entre los animales. Abraham está viendo esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Dios le está diciendo a Abraham, yo, el Dios de la creación, el Dios santo, el Dios perfecto, yo me comprometo a cumplir si tú fallas. Yo voy a pagar el precio si tú fallas. Si esta frase no nos conmueve, lo invito a hacer una muy profunda reflexión. Porque el Dios de la creación, que no solo nos regala algo inmerecido, nos dice que si no cumplimos, Él va a pagar la pena. Y así fue. Y así ocurrió, y así ocurre, y así va a ocurrir. Nosotros rompimos ese pacto. Y Cristo, cuando entra en el Domingo de Ramos, Él sabía dónde iba. Cristo sabía lo que había prometido en Génesis 15, lo que se dijo en Zacarías 9. Él sabía para dónde iba. Y Cristo fue a la cruz y fue partido como estos animales en dos por nuestras transgresiones. El Hijo de Dios cargó con lo que podríamos decir que es la maldición del pacto. Dios no solo prometió, Dios se entregó y se entregó por ti. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros maldicimos esa ley. Imagina un rey que firma un contrato con un campesino. El rey dice, si uno de los dos rompe el trato, yo pago. Eso es lo que Dios hizo en Jesús. Envió a su Hijo. El único. Porque tú rompiste el pacto para que Él cumpliera lo que es este berit que les comenté antes. Muchos viven con culpa y nos sentimos indignos. Y lo somos. Pero Dios ya tomó esa indignidad y la clavó en la cruz. El pacto no depende, gracias Señor, de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad que Cristo tuvo y que Él no falla. Cristo fue a eso cuando entró el domingo. Él sabía lo que iba a pasar una semana más. Él fue fiel. ¿Estás cargando una culpa que Cristo ya llevó? ¿Siente que Dios te abandonará si fallas? Hermano, si usted piensa eso, vuelve a mirar a la cruz, porque ahí ya está clavado. Génesis 15 no es solo la historia de Abraham, es la historia de todos nosotros, que somos temerosos, somos impacientes, a veces incrédulos, pero también es la historia de un Dios que promete, que sostiene, pero que también al mismo tiempo cumple. Dios es tu escudo, hermano, no necesitas temer. Dios te justifica por fe, no tienes que demostrar nada. Dios cumplió el pacto con sangre, no necesitas cargar con tu culpa. Porque si tú crees que tú vas a arreglar lo que tú hiciste, estás desmereciendo el sacrificio de Cristo. Hoy, esa misma voz que habló a Abraham te dice, no temas, yo soy el escudo, yo soy el escudo y yo soy la misma recompensa al mismo tiempo. Creamos en la promesa, recibamos la gracia. También, no nos martiricemos tanto, recibamos la gracia, abracémosla, es nuestra. Porque miramos a Cristo y Él es el cumplimiento del pacto. Descansa en el Dios que nunca falla. Oremos.